Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con Estados Unidos, donde el senador Marco Rubio está siendo voceado como futuro secretario de Estado del gobierno de Donald Trump. Rubio, hijo de migrantes cubanos, es un férreo defensor del Estado de Israel y además es conocido por su postura contraria a las dictaduras socialistas de Hispanoamérica. Vamos con el informe. Según un informe de la agencia de noticias Reuters, se espera que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designe a Marco Rubio como secretario de Estado en su próxima administración. Rubio, de origen cubano, sería el primer latino en ocupar este cargo, lo que podría consolidar los avances electorales republicanos entre la comunidad hispana. Rubio ha sido un crítico constante de los regímenes autoritarios en América Latina, especialmente Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio del 2024, denunció públicamente el proceso como fraudulento, afirmando que el dictador Nicolás Maduro ha vuelto a robar una elección presidencial. Además, enfatizó que el narcorrégimen nunca robará el deseo del pueblo venezolano de volver a vivir en democracia y en libertad tras décadas de tiranía. La posible designación de Rubio como secretario de Estado podría tener implicaciones significativas para América Latina, especialmente para Venezuela. Su postura firme contra el régimen de Maduro sugiere que la política exterior de Estados Unidos podría endurecerse hacia la dictadura chavista, aumentando la presión internacional para restaurar la democracia en el país. Además, su nombramiento podría fortalecer las relaciones con países latinoamericanos que comparten preocupaciones sobre la estabilidad y la democracia en la región. El posible nombramiento de Rubio, un crítico vocal de la influencia china y los regímenes socialistas en la región, sugiere que la administración de Trump adoptará una línea de sanciones y presión directa, en contraste con el enfoque más moderado del actual gobierno. Marco Rubio es de formación abogado, tiene 53 años y nació en Miami, Florida. Es hijo de migrantes cubanos. Su familia, sus padres llegaron a Estados Unidos en 1956, poco antes del triunfo de la Revolución Cubana. En el caso de su abuelo materno, él también llegó legalmente a Estados Unidos ese año, pero regresa a Cuba y como producto de la revolución termina escapando de la isla y llegando de manera ilegal a Estados Unidos. Marco Rubio estuvo como miembro de la Cámara de Representantes entre el año 2000 y el año 2008 e incluso llegó a ser presidente de la Cámara de Representantes entre el 2006 y el 2008. En el año 2011 entra al Senado, siendo el primer hijo de cubanos en acceder a la Cámara Alta. En la Cámara Alta tuvo trabajos importantes en comités estratégicos. Perteneció al Comité de Selecto de Inteligencia y al Comité de Relaciones Exteriores. De este modo, Rubio ha adquirido experiencia en temas de seguridad y también de relaciones exteriores. Ahora, en el año 2016, Rubio participa en las elecciones internas del Partido Demócrata, enfrentando ese año a Donald Trump, quien acabó siendo nominado candidato del Partido Republicano y ganó finalmente esas elecciones. En ese contexto, tanto Marco Rubio como Donald Trump se criticaron duramente. Y años después, 8 años después, Rubio estuvo voceado como posible compañero de fórmula de Donald Trump, como posible vicepresidente. Sin embargo, finalmente Trump acabó eligiendo a J.D. Vance. Ahora bien, como bien señalan diversos medios de comunicación, todo apunta a que ahora Donald Trump elegiría a Marco Rubio como secretario de Estado, un cargo de muchísimo peso en la administración estadounidense. Estados Unidos, a diferencia de otros países, no denomina ministros a quienes en otros estados se les denomina ministros. No hay ministro de Educación, no hay ministro de Trabajo, hay secretario de Trabajo, secretario de Educación. Y en el caso del secretario de Estado se trata del cargo que en otros países es conocido como ministro de Relaciones Exteriores. En caso de ser confirmada esta designación como como secretario de Estado, se trataría del primer hispanoamericano en ejercer este cargo en Estados Unidos. Ahora, ¿en qué escenarios tendría relevancia
la figura política de Marco Rubio como futuro secretario de Estado del futuro gobierno de Donald Trump. Hay varios conflictos en la región. Tenemos la guerra de Ucrania, la guerra en el Medio Oriente, las reivindicaciones territoriales de la China y su expansión por el Pacífico y la exigencia y la intención de anexar la isla de Taiwán, y además están las dictaduras de la región, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Ahora, ¿qué posturas tiene Marco Rubio con respecto a todos estos escenarios? En primer lugar, al igual que Donald Trump, es un firme partidario de la defensa del Estado de Israel, concretamente el derecho del Estado de Israel de defenderse de las organizaciones terroristas que atacan a este Estado. Al respecto, escuchemos sus declaraciones. Senator Rubio, will you call for ceasefire? No, I will not. Gaza? On the contrary. Senator Rubio, Are you filming it? wait I want you guys to get this. I want them to destroy every element of Hamas they can get their hands on. These people are vicious animals who did horrifying crimes. And I hope you guys post that. And what about the civilians that are being killed every day? Hamas should stop hiding behind civilians, putting civilians in the way. Hamas knew that this was going to lead to this. So Hamas should stop building their military installations underneath hospitals. So you don't care that 15,000 have died? You don't care about the babies that are being killed every day? I think it's horrifying. I think it's terrible, and I think Hamas is 100% to blame. That's what I think. Make sure you post that, please. Bueno, tiene una postura bastante firme que para quienes están en contra de la política exterior del Estado de Israel y de su derecho de defenderse podría ser bastante polémica. Ahora, con respecto a la guerra de Ucrania, todo apunta a que coincidiría con la postura de Donald Trump de oponerse a que Estados Unidos mantenga económicamente la defensa de los ucranianos ante la agresión de la Rusia de Putin. Por otra parte, con relación a estos anuncios o postura, la supuesta intención de Donald Trump de abandonar la OTAN, aquí podría haber cierta discrepancia debido a que Marco Rubio fue parte de una iniciativa legislativa que buscaba hacer más difícil la retirada de Estados Unidos de esta alianza. Ahora, con respecto a China, para Donald Trump, la China gobernada por Xi Jinping representa un adversario más incómodo que la Rusia de Putin. Recordemos que durante su gobierno anterior, Donald Trump inició la llamada guerra comercial, algo que ha sido continuado por la administración Biden. Y la expansión de China y la intención de anexar la isla de Taiwán podrían representar un peligro para los intereses de Estados Unidos, por lo cual la defensa de la isla de Taiwán y el freno a China en el Pacífico representarían, más que una política de los sucesivos gobiernos, una política de Estado. Ahora, por otra parte, con relación a las dictaduras hispanoamericanas, Marco Rubio es conocido por su posición firme en contra de estos regímenes, más aún teniendo presente que es hijo de cubanos, y que la dictadura cubana es la que ha influido hasta el día de hoy y ha inspirado a estos regímenes, concretamente, además de la isla de Cuba, Venezuela y también Nicaragua. Ahora, es bastante interesante lo que señaló con respecto a estos regímenes y a la postura del gobierno que ha terminado recientemente de Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. En el año 2022, López Obrador se negó a participar en la Cumbre de las Américas realizada en California, en solidaridad con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua que no habían sido invitadas a esta cumbre. Al respecto, Marco Rubio señaló lo siguiente, y voy a citar: "Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de la droga y es un apologista de la tiranía de Cuba, de un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana". Y además de esto, ha tenido declaraciones más directas sobre Andrés Manuel López Obrador, que serían prácticamente una posición similar a la que tiene con respecto a Claudia Sheinbaum, la presidenta actual de México, quien es la heredera de todas las políticas de AMLO y que las está continuando y profundizando. Escuchemos las declaraciones de Marco Rubio sobre México y el gobierno de López Obrador. Pero déjeme preguntarle, ¿el presidente Andrés Manuel López Obrador es un buen socio de Estados Unidos? México es un socio importante, el país, esas instituciones. El actual presidente desafortunadamente se dedica a decir disparates, a interferir en la política norteamericana. Gran parte del país, territorio nacional,
se lo ha entregado a estos narcotraficantes que controlan esas áreas. Eso a nosotros no importa, porque estamos viendo las consecuencias de esa violencia, de esa criminalidad entrando a nuestra frontera y a nuestro país. ¿Usted estaría de acuerdo con enviar tropas de Estados Unidos a combatir a los cárteles de la droga en México? Bueno, yo estaría dispuesto a apoyar una medida, pero tiene que ser en coordinación con las Fuerzas Armadas y las fuerzas policíacas de México. Al contrario, no sería posible hacerlo, yo creo. Bueno, como podemos apreciar, Marco Rubio distingue entre México, el Estado mexicano, y el gobierno de López Obrador y, bueno, por extensión, a quien actualmente está como presidenta, que es Claudia Sheinbaum. Bueno, en resumen, tenemos que Marco Rubio es un firme opositor a las dictaduras socialistas hispanoamericanas y también es un defensor del derecho de defenderse del Estado de Israel. Y su designación como secretario de Estado podría implicar un giro relevante en la política exterior del gobierno de Estados Unidos. Quizás al margen de la política de Estado de apoyar a Taiwán y la posición con Israel, podría implicar un enfoque más centrado en la región, en Hispanoamérica, antes que en conflictos como los que se ve en Europa, como el tema de la guerra de Ucrania. Y por este motivo hay analistas que están señalando cada vez más que se estaría dando una reactivación de la llamada doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue una política de Estado lanzada en 1823 por el presidente James Monroe de Estados Unidos. En realidad, el autor de esta política fue John Quincy Adams, que era su secretario de Estado y que fue posteriormente el presidente de Estados Unidos también, en el mandato que continuó. Y esta política se resume en América para los americanos. Inicialmente implicaba pues la posición de Estados Unidos de oponerse a la influencia en la región de potencias extracontinentales, pero posteriormente esta doctrina ha sido reinterpretada como la excusa de Estados Unidos para dominar la región, por lo cual se podría hablar de América para los estadounidenses, no para los americanos. Sin embargo, hay varias interpretaciones de lo que significa esta posición y en todo caso podría en este contexto significar la posición del futuro gobierno de Donald Trump de oponerse a la influencia de regímenes como el chino en la región. Al respecto, Donald Trump señaló, con relación al Canal de Panamá, que es este canal creado a inicios del siglo XX por Estados Unidos y devuelto a los panameños en 1999, Trump señaló lo siguiente, y voy a citar: lo entregamos por $1 y ahora China lo controla. La administración lo administran, lo controlan y no deberíamos permitir que eso suceda. Bueno, la posición de Donald Trump con respecto a esto y el elegir a un secretario de Estado hispanoamericano podría implicar un enfoque en la región que podría ser bastante importante para los intereses de los hispanoamericanos que están en contra de la influencia creciente de regímenes dictatoriales como el chino, como el ruso y incluso como el iraní en la región. Ahora, para terminar, Donald Trump tiene claro que el voto hispanoamericano ha sido determinante en su triunfo como presidente, al margen de que la mayoría de hispanoamericanos hayan votado aún por los demócratas. Ha habido un incremento del apoyo para los republicanos. Y al respecto, Donald Trump tiene presente esto y por ello sería importante la designación de Marco Rubio como secretario de Estado. Ahora, veamos lo que señaló recientemente en un mitin Donald Trump distinguiendo entre el término latino e hispano. You know, on the East Coast, they like being called Hispanics. You know this? On the West Coast, they like being called Latinos. So, poll, give me a free poll. You know, I don't have to spend $300,000. First is going to be Latinos, next is Hispanics, right? Which do you prefer? Latinos. Uh-oh. Let me give it one more shot. Latinos. Hispanics. I
I can't believe it. I had an argument on the plane back there. Where is it? Oh, there it is. I had a little argument on the plane. They said, sir, please use the term Latino when you're in New Mexico. I said. Bueno, es llamativo que el presidente electo de Estados Unidos reivindique la utilización del término hispano antes que latino. Y es que latino es un término más amplio, impulsado en su uso por los franceses durante el siglo XIX, cuando hispano es un término que se ajusta más a una comunidad que cada vez apoya más a Donald Trump, la comunidad hispana, la hispanidad, que es, digamos, el conjunto de características morales y culturales de una comunidad cada vez más influyente en Estados Unidos y que ha sido determinante en su triunfo y que lo apoyaría aún más en caso de tomar su próximo gobierno medidas determinantes y decisivas contra regímenes que oprimen a muchos habitantes de la región en países como Nicaragua, Venezuela y también Cuba. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Venezuela. Seguimos en Informe Extra. De acuerdo con la ONG de Derechos Humanos Foro Penal, actualmente hay en Venezuela 1.963 presos políticos. Esta grave situación de derechos humanos se da en un contexto en el que el presidente electo, Edmundo González Urrutia, se ha visto forzado a permanecer en el exilio, mientras que la líder de la oposición, María Corina Machado, permanece en la clandestinidad. Vamos con el informe. En Venezuela, la organización no gubernamental Foro Penal ha revelado una alarmante cifra de 1.963 presos políticos, el mayor número registrado en el siglo XXI. Esta cifra refleja la severa persecución y represión política que sigue ejecutando el régimen de Nicolás Maduro contra la oposición. El informe revela que la gran mayoría de estos arrestos, 1.836 en total, ocurrieron tras el fraude electoral del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como supuesto ganador de las presidenciales sin presentar ninguna evidencia. De los casi 2.000 presos, al menos 69 son menores de edad, con edades que oscilan entre los 14 y 17 años, lo que refleja la brutalidad del régimen, incluso contra la juventud venezolana. Entre los detenidos, 1.801 son civiles y 162 son militares, lo que subraya la amplitud de la represión que no distingue entre sectores de la sociedad. Este creciente número de detenidos con fines políticos evidencia un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro, que no solo perpetúa su control sobre el país a través de la represión, sino que también ha dejado a más de 9.000 personas sometidas a medidas arbitrarias de restricción de libertad. En respuesta a esta crisis, la líder opositora María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad debido a la persecución, reafirmó su compromiso con la liberación de los más de 3.500 presos políticos en América Latina, especialmente los que están en Venezuela. Machado reiteró su lucha incansable por la democracia, la libertad y la dignidad en la región. Bueno, diversas noticias en el plano internacional han dejado en un segundo lugar todo lo que viene sucediendo en Venezuela, que es la continuación y la profundización de la represión contra la resistencia democrática. Noticias como las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, en el sur del Líbano, la eliminación de importantes mandos terroristas como Hassan Nasrallah, Yahya Sinwar, Ismael Haniyeh, las elecciones en México y ahora último las elecciones en Estados Unidos han, de alguna manera involuntaria, han invisibilizado lo que viene pasando en este país. Y es que es bastante dramático lo señalado por la ONG de Derechos Humanos Foro Penal. Casi o cerca de 2.000 presos políticos, 1.963, entre los que se incluyen 69 adolescentes, 162 militares dignos que habrían intentado rebelarse al régimen y 243 mujeres.
Ahora, a pesar de esta dramática situación, tenemos que los venezolanos que creen en la democracia siguen manifestándose por la vía pacífica, también por el hecho de que no tienen las armas de su lado, lamentablemente. Al respecto, veamos a un grupo de activistas que piden la liberación de sus familiares. Mi nombre es Sonia Mujica. Estamos aquí en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. Hoy día 7 de noviembre estamos unidos en oración por la pronta libertad de nuestros hijos, presos políticos del Estado en este momento. Nos unimos todos los familiares de los presos políticos recluidos en el Centro Penitenciario Tocorón en un solo sentir, principalmente pidiéndole a Dios que nos dé la pronta liberación de nuestros familiares en esta época decembrina. 1963 presos políticos, el presidente electo en el exilio y la líder de la oposición en la clandestinidad, y aún existen defensores de esta dictadura. Ahora, la última noticia es que la Fiscalía de Venezuela ha solicitado al Interpol la detención de Edmundo González Urrutia por los siguientes delitos: usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, complicidad en actos violentos, etc. Evidentemente, el Interpol no ha hecho caso a la Fiscalía, que no es independiente, porque está controlada por el régimen, concretamente por el fiscal general Tarek William Saab, quien es uno de los principales operadores de la represión en el régimen y que en los hechos ha tenido cargos de elección popular por parte del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido del régimen, al igual que los otros importantes cargos en el Estado, en los otros poderes del Estado en Venezuela. Elvis Amoroso, el jefe del Consejo Nacional Electoral, quien protagonizó este escandaloso fraude, también es miembro del partido. Carislia Rodríguez, jefa de la Corte Suprema, también. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que es el Poder Legislativo, también. Su hermana, Delcy Rodríguez, vicepresidenta. Y por otra parte, como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el jefe principal del partido y quien se dice que tiene más poder que el propio Maduro, Diosdado Cabello. Ahora, el régimen controla todos los poderes y como es evidente, y además de esto, como tenemos al líder de la oposición en el exilio, pero él no es el único. Tenemos a otros importantes dirigentes de la oposición que se encuentran en el extranjero, forzados a partir al exilio, como Julio Borges, quien fue presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, presidente interino, Leopoldo López, quien lideró importantes manifestaciones en contra del régimen y que pasó varios años preso, Antonio Ledesma, alcalde de Caracas. Entonces, y a todo esto se agrega que el líder de la oposición, quien mantiene la lucha en la propia Venezuela, se encuentra en la clandestinidad. Es una situación sumamente grave. Sin embargo, este escenario podría cambiar con la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en vista de que él no descarta la posibilidad de una intervención militar en el país. Vamos ahora a una pausa y regresamos con ese tema. Seguimos en Informe Extra. En el bloque anterior hemos visto la dramática situación de la oposición venezolana. De acuerdo con la ONG de Derechos Humanos, Foro Penal, actualmente hay 1963 presos políticos, en un contexto en el que el presidente electo está en el exilio y la líder de la oposición se encuentra en la clandestinidad. Bueno, en este escenario, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos podría ser positiva para quienes luchan por la democracia en Venezuela, en vista de que Donald Trump no descarta una intervención militar en el régimen. Veamos sus declaraciones al respecto. Venezuela is a mess, a very dangerous mess and a very sad situation, but we talked about Venezuela also. We're considering for Venezuela. What options are on the table right now to deal with this mess? We have many options for Venezuela. And by the way, I'm not going to rule out a military option. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, we're all over the world.
And we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away, and the people are suffering, and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. That would be U.S.-led, President? Say? That would be a U.S.-led military operation? We don't talk about it, but a military operation, a military option is certainly... Los dirigentes de la dictadura venezolana saben que en caso de salir del poder tendrían que ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad, por narcotráfico y por corrupción. Y es evidente que no están dispuestos a dejar el poder, además de que la oposición se encuentra inerme ante la superioridad y el control de las Fuerzas Armadas por parte del régimen. Teniendo presente todo esto, sería bastante positivo que la próxima administración estadounidense adopte medidas contundentes contra el régimen. En este caso, lo que está señalando Donald Trump, que no descarta una posible intervención militar en contra de esta dictadura. En caso de suceder algo así, tendríamos un escenario parecido al que se dio en Panamá en contra de la dictadura de Noriega, quien gobernó Panamá entre 1983 y 1989, año en el que se dio la operación Causa Justa por parte del gobierno de Bush padre, una operación militar en la que las fuerzas estadounidenses entraron y ocuparon Panamá y detuvieron a Noriega, quien pasó unos 27 años presos en Estados Unidos, en Francia y finalmente en Panamá, donde falleció en el 2017. Bueno, en caso de que la administración futura de Donald Trump adopte una medida de este tipo, sería algo bastante positivo, teniendo presente que se trata de un régimen que promueve alternativas políticas similares en otros países de la región, por lo cual constituiría pues una medida bastante positiva que un futuro gobierno estadounidense acabe con este cáncer regional. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.